Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy empezamos a hacer una serie de charlas que tienen que ver sobre las religiones afro-umbandistas. Vamos a hacer un largo recorrido hablando de todo aquello que teóricamente podemos hablar, por lógica, porque bueno, hay muchas partes secretas que no podemos estar hablando así, de esta manera. Pero bueno, vamos a hacer un largo recorrido en el tema, en lo cual lo que nos interesa más, ¿no? El reconocer, el saber, el mostrar, el difundir, todas esas cositas que tantas veces la gente se pregunta sobre el tema de los orishas, sobre la santería, sobre la umbanda, sobre la quimbanda, sobre el palo, todas esas cositas. Así que tenemos un largo periplo para estar hablando. En este tema hace también este año 50 años que estoy metido desde aquel 1974 en el cual ingresé y bueno, recibí el primer bautismo al día de hoy. Para los que no me conocen, Bárbaro Villa Fernando de Oyalá, jefe en Quimbanda y cacique en Umbanda, ya de muchísimos, muchísimos años. Y bueno, lo importante siempre en esto es difundir. Lo que nos faltaba a nosotros hace 50 años, que no teníamos ni para leer ni nada. O sea, teníamos muy buenos maestros, por supuesto, lo cual nos enseñaron muy bien, o yo por lo menos tuve la suerte de tener excelentes jefes, jefas, que me dieron una muy buena enseñanza y aprendí muchísimo, la verdad que sí, puedo decir que aprendí muchísimo y bueno, después fue todo refrendado cuando empezaron a aparecer algún que otro libro por allí, que casi todos venían en portugués, y hasta que empezó a aparecer internet por los 90, y ahí empezamos a tener más conocimiento de la religión. Pero bueno, y eso nos ha llevado a los que nos gusta poder eh, aprender mucho y tratar de llevar muchísima información a libros. Hoy, al día de hoy, tenemos con mi gran amiga María 16 libros hablando sobre el tema de los orishas, 6 libros hablando sobre el tema de Umbanda, 4 libros hablando sobre el tema de la Kimbanda. Y bueno, con intenciones de que alguno más va a haber, por lo menos por el lado de Orishá, alguno más está en proyecto de hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Y por qué hablamos hoy? Porque nosotros vivimos mucho la desinformación. Y si bien digo que tuvimos muy buenos jefes y jefas, también tuvimos mucha desinformación por segundas, terceras, cuartas y quintas personas que nos pasaban desinformando constantemente y bueno, íbamos aferrándonos por supuesto a lo de nuestros jefes, pero siempre teníamos ese rum de otras cosas, ¿no? Y bueno, pero al fin y al cabo fuimos confirmando con los años y lo que hoy se conoce totalmente mundial, porque bueno, hoy tenemos la posibilidad de entrar en internet y leernos todo de todo, cosa que nosotros no teníamos cuando empezamos. Este, nos ha ido llevando a reconocer que lo que nos hablaban hace 50 años atrás básicamente era todo como correspondía en la religión. Pero bueno, fuimos agregando más información porque eso es lo positivo, ¿no? Porque también nuestros jefes venían de atrás de otros jefes este, que también les habían hablado, era todo una tradición oral. Por lo tanto, la información es fundamental y yo siempre digo que el, el, el estar parados históricamente frente a lo que es el tema de la religión es algo fundamental por las épocas, por las vivencias. No podemos contar la religión solamente desde el punto de vista de los rituales, sino que tenemos que hablar de la religión desde hechos históricos que tienen que ver con todo lo que ha ido sucediendo desde el inicio de lo que es el ser humano, con esa
histórica situación científica de que el ser humano se inició viviendo en África, por lo menos la última camada de seres humanos de hace unos 250.000 años. Eso está científicamente demostrado, lo pueden ver por muchísimos lugares, lo se puede leer, de que básicamente el ser humano nació ahí, esta última etapa del ser humano, ¿no? Y que desde África se fue yendo, desarrollando por todos los demás continentes a medida que iba creciendo la civilización y nos vamos encontrando con diferentes formas de ser, también físicas, también de piel, por razones que son científicamente lógicas. Este, miren, yo vi hace muchos años un, un documental de la National Geographic hecho por científicos en diferentes partes del mundo que explicaban muy claramente esto, ¿eh? Y vuelvo a repetir, estaba hecho por científicos, no por gente creyente, por religiosos o por cualquiera que sea. No, eran todos científicos. Y ahí sé que hay otros, ¿eh? Hay mucha más información hoy en día. Pero ahí se iba contando paso a paso prácticamente cómo fue ese desarrollo del ser humano por el planeta Tierra. Entonces partimos desde esa idea de que el ser humano nace allí en África, por lo tanto la cultura básica, y si nos damos cuenta por lo que sucede alrededor nuestro, proviene de África. Y en eso vayamos a la parte religiosa, que también desde allí se fueron creando determinados elementos que al día de hoy prácticamente subsisten en todas las religiones. Cada uno lo aceptará o no lo aceptará. Yo no obligo a nadie a creer absolutamente nada, pero la realidad es esa. Porque más allá del fanatismo religioso que se pueda tener, cosa que bueno, no lo entiendo, yo creo que el fanatismo religioso es una de esas historias que no tendrían que existir. Una religión es una religión. Podemos creer en 50 dioses, no pasa nada. En definitiva, hay un solo Dios. ¿Mm? Y no es que las religiones se hayan creado hace 2000 años, o hace 4000 o hace 6000. No. Cuando ya la ciencia va marcando que hay escrituras o formas de escritura prácticamente desde hace casi 10.000 años, ¿eh? este, evidentemente que existían otras creencias religiosas muy diversas a de las nuevas religiones que existen hoy por hoy en día. Pero no vamos a entrar en esa discusión. Vamos a intentar mostrar lo que es una religión africanista, de la cual después salieron otras religiones con las mezclas de distintos pueblos, como Umbanda, como Kimbanda, como Palo, y como tantas otras más. Lo importante de nuestras religiones siempre es el hecho de hacia dónde vamos. ¿Mm? Porque cuál es la fuerza, cuál es la energía de decir, bueno, soy religioso de esta religión. El por qué. En mi caso en particular entendí, aparte, bueno, ya mi madre era, lo cual incidió de alguna manera, pero yo en ese aspecto nunca me dejé llevar por nada, o sea, o por nadie. Pero entendía que era una religión, la religión africanista, que mm, iba por la gente, o sea, realmente apostaba por la gente y por la forma de intentar ayudar sin, sin, sin tener lujos atrás, ¿no? Como quizás otras religiones sí lo muestran. Entonces, hace 50, 60 años atrás, donde nuestras religiones se mostraban de una forma muy sencilla. Hoy existe un poco más de glamour, digamos, dentro de nuestras religiones, dentro de los templos, dentro de la vestimenta, la cual 100% no estoy totalmente de acuerdo, porque no tiene sentido. Pero hace 50, 60 años atrás, eh, las entidades llegaban, trabajaban, no pedían absolutamente nada, las entidades, ¿no? Como tendría que ser. ¿eh? Todo siempre fue muy sencillo,
lo que se cobraba era lo justo y lo necesario, o sea, siempre fue todo muy hacia la gente. Pero primero de todo, se ayudaba a la gente sin preguntar. ¿Mm? Y bueno, que eso es lo importante, o sea, no había que entrar a un lugar religioso en el cual tenías que ser de determinada forma o de determinado grupo étnico o de determinada nacionalidad. O sea, se entraba a un templo afrombandista, básicamente, por el sentimiento de precisar ayuda y de que se lo ayudara. Fue el sentir que yo empecé a conocer desde chico, vuelvo a decir, desde la mano de nuestra madre, que nos llevaba, que nos traía y que nos hacía ver, nunca nos obligó absolutamente a nada tampoco. Eh, pero mostró que había una forma diferente de, de creer, ¿m? Sin fanatismo, sin locuras. Y así fue cuando, por mis 18 años, por allí, ingresé en la religión definitivamente. El por qué, yo creo que todos los que estamos entrando o hemos entrado en la religión y seguirán entrando, básicamente es por una cuestión de fe, mostrar una fe que es buena, que es bonita y que se siente, por sobre todas las cosas que se siente. Porque me imagino que a muchos de ustedes les habrá pasado que antes de entrar en la religión habrán ido a sesiones y de esas sesiones sentían esas sensaciones extrañas, ¿no? Que decíamos en un primer momento, mira tú lo que estoy sintiendo, y después te ibas del templo y tu cuerpo quedaba ahí como diciendo, ¿y esto qué es? Y en definitiva es porque las energías, las entidades se iban acercando y nos iban haciendo sentir su fuerza, ¿no? Para aquellos que teníamos que entrar. Evidentemente que todos tenemos una cuestión que energéticamente todos podemos entrar en la religión, sí, por supuesto que sí, todos podemos. Acá no hay diferencia de ningún tipo, pero hay gente que es más sensible a las energías de las entidades que otros. Entonces sentíamos esas vibraciones en los templos, en los terrenos y bueno, que nos llamaba. Era aquella historia de cuando volvemos. ¿Ah? Ahí empezó esa historia. Vuelvo a repetir, en una época donde no existía tanto glamour. Empezábamos con un traje blanco y allí hacíamos un banda, hacíamos orilla y ya empezaba la época de la kimbanda y hacíamos kimbanda con el mismo traje. ¿Mm? Hoy creo que la gente no lo entendería tanto a estar haciendo eso, ¿no? Porque bueno, iremos hablando más adelante, como que se trata de imponer algunas reglas que no tienen absolutamente nada con el origen humilde de la religión, ¿no? Porque que se sea humilde no significa que uno sea débil, que no se malinterprete. ¿Mm? Está bueno, está lindo tener los diferentes trajes, pues yo también los he tenido, ¿eh? Pero en aquella primera época, en aquellos años, ¿eh? Y mire que recién entró a cambiar el tema de aparecer los trajes por fines de los 80, ¿no? O sea, los trajes pomposos y todo aquello. Y yo empecé en el 74. Vuelvo a repetir, todos trajes blancos. Blanco. Un banda, Quimbanda y Batuque. Y no se nos caía la piel ni cambiábamos y seguíamos siendo los mismos mediums. La ropa no era lo que cambiaba la historia, ¿no? Que son cosas que yo que lo he hablado con gente más joven a veces no lo entienden de esa misma forma, porque seguro hoy por hoy ven cosas más pomposas y creen que es mucho mejor lo de hoy que antes por la pomposidad. Y eso no tiene absolutamente nada que ver, porque es una religión, digamos, espiritual, energética. Y al ser energética y al ser espiritual, energética por la parte de los orillas, espiritual por el lado de un banda y Kimbanda. Entonces, lo que importa nunca es la ropa, nunca va a importar la ropa.
Si existe una entidad en tierra, existe una entidad en tierra. Esté vestido como esté vestido. Con limitaciones, ¿cierto? Con limitaciones. ¿Ah? Con frenos, con techos, ¿ok? Pero si hay una entidad en tierra, hay una entidad en tierra. Vestido, desnudo, medio vestido, la entidad va a estar. Que esa es una de las cosas que más he apostado todos estos años, teniendo hijos de religión, de hacerles entender que las energías, la entidad tiene que llegar, que tienen que sentir, que tienen que convivir con la entidad, que es fundamental ese tema. Más que mostrar hacia afuera, primero es sentir hacia adentro, sentir esa energía de esa entidad, que esa entidad es la que nos va a acompañar todo el tiempo, ¿m? Todos los años de los años, como la sigo sintiendo hasta el día de hoy, ¿eh? Y que esas entidades van a ser nuestros grandes amigos, los que increíblemente van a estar hablándonos en esos momentos más que raros, más que extraños dependiendo de dónde estemos, porque es así. Las entidades que llegan a nuestro cuerpo, las entidades que se manifiestan, las entidades que giran o no giran, que caminan, eh, que hablan con la gente, que toman, eh, que hacen trabajos en distintos lugares, no solamente dentro de un templo, sino también en distintos lugares de la naturaleza, nos van acompañando en el día a día y cada vez los sentimos más, o sea, cada vez son esos compañeros de viaje que tenemos. Y eso es lo importante, porque ahí hay un medium con sus entidades. Y eso es lo que siempre trato de hacer, mostrar a la gente que no son los títulos, no es ser un cacique para decir, ah, ahora soy cacique. No, el día que corresponda será, como el día que me correspondió a mí, bueno, fue, ¿tá? Y capaz que ni siquiera lo esperaba. Pero yo sabía que había esas entidades ahí, mi payo Gumba Iramar, mi payo africano, mi preto bello, que yo sabía que siempre estaban ahí. Hiciera esto, hiciera lo otro, lo que tuviera que estar haciendo, estaban ahí. Lo mismo en Quimbanda, lo mismo en Orilla. Entonces, esa es lo que, la historia que uno quiere llevar a, hacia las personas. Porque después todo lo otro viene como de arriba. ¿Por qué? Uno aprende trabajando con las entidades, no por librito. A ver si queda claro. Uno comienza a trabajar con un jefe, una jefa que va marcando determinados rumbos, pero también con las entidades. Y si no hay entidades, es muy difícil poder llegar a trabajar en cualquier cosa. Dentro de la religión, hablo, ¿no? Porque la entidad es la que nos va mostrando, es la que nos marca, es la que nos dice, hey, en este caso no. O en esto como que hay que hacer algo más. Entonces está aquello que nos enseñó nuestra jefa, nuestro jefe en el templo, aquello que aprendimos robando de las distintas rituales que vimos, que participamos, que por sí que hay que participar sí o sí, por aquello que hemos visto en las sesiones, por aquello que las entidades nos van mostrando. Porque si bien es cierto una cosa, necesitamos una jefa o un jefe, sí, porque hay pasitos que nos tienen que marcar. Yo he sido hijo, sigo siendo hijo, a pesar de que estoy liberado, pero sigo siendo hijo. Entiendo que aquellas personas que fueron marcando mi camino durante tantos y tantos años, este, uno no se desprende de las jefas y de los jefes, ¿no? Entonces, uno sigue aferrado a ellos
por todo lo que nos mostraron y por todo lo que nos enseñaron, y tratando de transmitirlo, mejorando, por supuesto, porque esa es la lógica. Yo también quiero que lo que yo he enseñado, mis hijos lo manifiesten mucho más y lo enseñen mucho más que uno. Y eso es un poco la historia de meterse en la religión, seguro. Lo hice así a paso largo, pero, pero que es muy complejo. Yo los invito, si quieren ir metiéndose, yo igual voy a seguir hablando de temas que tienen que ver con la historia y con la vida religiosa, pero yo los invito a que todos los que quieran entrar en religión lo hagan un poco también a conciencia, no por un título, no nos ponen coronita por eso, no, ojo, ojalá, pero no recibimos coronita, en eso somos tan seres humanos como cualquier otro. Lo que sí que la religión nos ayuda a ver un poco distinto el mundo, ¿no? Por aquello que yo digo de los compañeros, de las compañeras, de las entidades. En la medida que nos dejemos acompañar por ellos, la vida va a ser mucho mejor. Porque es andar con muchas madres y padres al mismo tiempo. Pero que en sí nos van a proteger. No quiere decir que nosotros como seres humanos no cometamos errores, más bien que los cometemos. Pero siempre alguien nos va a estar diciendo, hey, ojo, ojo, cuidado. Esas son las entidades. Es importante que, aunque sea una entidad, sea esa entidad que nos lleva de la mano. ¿Mm? Porque, seguro, no van a estar en patota todas las entidades metidas ahí, y lo digo muy seriamente, sino que hay que intentar que ese medium, que ese hijo, que esa hija de religión haga el camino que tiene que hacer en positivo. Por eso es importantísimo que las entidades lleguen de determinada forma, aunque sea encostándose. ¿eh? Si no lo saben, pregunten a qué me estoy refiriendo y que esas entidades hagan sentir a esa hija o ese hijo que ellos están ahí. Eso es fundamental para seguir para adelante. Con el título solo, nada, nada, no nos engañemos. Y se lo digo sinceramente, llevo 50 años con el título, sí. Si tiene mucha labia, capaz que por ahí hace algo, pero con el título solo no te llega nada. ¿Mm? O sea, esta es una religión distinta a las nuevas religiones, ¿no? De masificación y todas esas cosas. No. Acá puede venir todo el mundo a que lo ayudemos a todos, de una forma o de otra. No preguntamos de dónde sos, ni quién sos, ni cuánto tenés, ni cuánto no tenés. Eso tendría que ser respetado hoy por hoy en nuestras religiones, si tuviéramos memoria de lo que fueron nuestras bases ancestrales en las religiones. Tenemos que tratar de hacer un camino en el cual tampoco nos hagamos los santos, ni nada por el estilo, porque bueno, no es para tanto, pero sí ser respetuosos, o lo más respetuosos posibles, dentro de las posibilidades. Que no todo el mundo tiene la recontra posibilidad de estar pendiente todo el santo día de las entidades y de todas las cosas, porque bueno, capaz que alguno por allí hay, el cual no tiene problemas económicos, vamos a la justa, ¿no? En lo cual se pueden hacer un millón de cosas todo el tiempo para las entidades que la gran mayoría no lo puede hacer, porque bueno, la gran mayoría trabaja, la gran mayoría se atiende la casa, se hacen muchísimas cosas, entonces nuestros tiempos son limitados. Entonces el problema pasa por nosotros mismos, por dentro. Independientemente de si hace un día
10 días o 100 días o 1000 días que estemos dentro de la religión. ¿Mm? El tema pasa por acá. Solamente eso. Yo creo que soy muy claro, no tengo por qué ir mucho más lejos, porque para la gente que tiene muchos años en esto, entienden claramente a lo que voy. Y para los que van caminando, tienen que entenderlo. Esa es la historia. Hay que entender, no todo se tiene por qué decir. Es parte del aprendizaje. ¿Mm? Hace 50 años atrás, pensar en ser cacique de un banda, por ejemplo, era, me falta una vida. Hoy es, ¿cuánto pago para tener el título? ¿Y qué se aprende con eso? Tener un título, solamente es tener un título. Si alguno de ustedes está por ese lado, yo la verdad que no. Nunca lo estuve, porque no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? Entonces, no estamos hablando de religiosidad, ¿está claro? Para eso existen otras religiones, ¿no? Pero para hacer cartel, ¿por qué? Porque después las caídas son grandes. Los golpes son grandes para nosotros, que hace años de años que estamos y nunca nos fuimos por las ramas. Imagínense que los que se han ido por las ramas, desgraciadamente, que tenemos muchos ejemplos, y las cosas no han sido nada buenas, porque no podemos ir en contra de lo lógico. Y si bien estamos hablando de una religión, la lógica no entraría, ¿no? Pero sí, la lógica entra, como en todas las cosas. No, un título no nos da nada, por lo menos dentro de lo que queremos. Si lo que queremos es tener un título para tener glamour, bueno, está genial. Me equivoco. Ahora, si queremos aprender lo que las energías nos dan, lo que la religión nos da a través de las energías de las entidades, nos dan para poder transmitirlas o para aprender a transmitirlas, o por lo menos para nosotros mismos, genial. Eso es genial. ¿Ok? Y bueno, como yo les decía, los primeros seres humanos, por lo menos de la última camada terráquea, vienen desde allí, desde África, se fueron repartiendo por todo el mundo, este, mm, sin importar que fueran con piel negra, por distintas razones que son lógicas ¿eh? Y científicas, ha ido cambiando la piel en muchas partes, pero por cuestiones que son geográficas, de alimentación, un montón de cosas más. Vuelvo a repetirlo, en National Geographic hay una serie de programas hechos por científicos que bueno, que explican claramente cómo es, aparte que hoy por hoy se puede leer en muchos lugares también y se pueden ver otros programas, cada vez hay más explicación. Pero también por eso digo que es la última camada de seres humanos, porque evidentemente que existieron otros seres humanos antes, que por distintas razones se terminaron y después como que se ha vuelto otra vez. La historia pasa por ahí, pero bueno, ya nos vamos muy atrás y ya no, ya alcanzan con todos mis años encima como para hablar de cosas tan viejas. Pero bueno, sí tenemos que hablar de cosas viejas, en ese hecho de que las religiones africanistas partimos desde la base de la idea que fueron aquellos primeros que tuvieron creencias en lo religioso. Y se plantearon muchas cosas, ¿no? A diferencia de las religiones que fueron viniendo después, o sea, o las religiones más nuevitas, estas que tienen 2 o 3 mil años acá sobre la tierra, ¿eh? En los cuales la religión era de todos. O sea, existían sacerdotes religiosos en los cuales su pueblo llamaba a misa, por llamarlo de alguna forma, por decirlo de alguna forma, o reunión religiosa, y ahí iban todos, no había diferencias, ninguna, como en nuestros templos, ¿no?
vuelvo a repetir, no le preguntamos a nadie cuál es su posición, ni si porque si es más rico que se sienta adelante y es más pobre que se sienta atrás, como se hacía en otras religiones. O como se sigue haciendo, si no se pagas el diezmo no entras, y si pagas el diezmo entras. No. Este, sé que alguna gente de nuestra religión está haciendo algo por el estilo, pero por suerte creo que son los menos. Y por lo tanto, las religiones africanas se armaron y tienen una base muy, muy antigua y con un poder energético tremendo que lo fueron aprendiendo en el boca a boca. No, no era una cuestión que llevaba de libros ni nada, porque bueno, no existía la escritura en esa zona, en esos tiempos, en África, y el boca a boca era lo que se llevaba. Y la enseñanza también era persona a persona, como hacemos en los templos, ¿no? Que enseñamos a los creyentes y aquellos que entran en religión para ser practicantes y para llegar a tener determinados cargos, se le enseña en un frente a frente. Y así empezaron esas religiones. Entonces pasan los siglos, pasan los siglos, pasan los siglos, hasta que empezamos a tener más contacto con estos grupos africanos, después de que, bueno, portugueses empezaron a rodear África para llegar hasta la India, bueno, todo eso que ustedes saben de la historia, que empezaron a tener puertos en África para autoabastecerse, para arreglar los barcos. Ahí empezaron a conocer a los africanos, empezaron a tomar esclavos, que los hicieron esclavos, robándole cosas. Bueno, toda esa historia. Llega aquella famosa época en la cual, este, bueno, encontraron América, América estaba para ser trabajada de punta a punta, los indígenas americanos no servían, según los europeos, no servían para hacer trabajos de tanta fuerza, y bueno, se empezó a esclavizar al afro y se lo empezó a trasladar hacia América. Por allí alguien, una iglesia católica, que cobra un impuesto para que los barcos puedan llevar esclavos. ¿Mm? Imagínense en 400 años cuánto habrán cobrado. Pero bueno, porque a veces no se dice todo lo que se tiene que decir, pero esa es una realidad. O sea, los barcos podían llevar esclavos y traer determinadas mercaderías y pagaban un impuesto a la Iglesia Católica acá en Italia. Está bien. Este, Empezó esa llevada, la cual fueron muchos millones de personas que se trasladaron, que llevaron como esclavos hacia América para poblarla de norte a sur. ¿M? Y para trabajar en todo aquello que podían expropiar, ¿eh? Las minas, las tierras, bueno, todo aquello era un continente nuevo, enormemente grande, de norte a sur, entonces precisaban muchísima gente para hacerla trabajar, ¿eh? Mano de obra no barata, gratis, este, más allá del impuesto que tenían que pagar y trasladar el barco y la gente que iba en los barcos. Allí empiezan a agarrar la esclavitud en África, y esto es muy importante para lo que nosotros cultuamos hoy en América, que se empieza a agarrar gente de distintos pueblos, de distintas naciones, bastante al sur de África, eh, al centro de África, un poco más al norte de África. Son distintas naciones porque los dividimos en naciones. Y de esa forma fueron metidos adentro de los barcos, mezclados y llevados uno para un lado, otro para el otro. Y fueron destruyendo lo que era la unidad africana, el hecho de que la nación Yoruba era la nación Yoruba, a diferencia de otras naciones, en los cuales la nación Yoruba tenía sus creencias, sus sacerdotes, toda una doctrina que si bien no era muy diferente de otras zonas de África, era un poco distinta, ¿no? Tenía pequeñas diferencias, por ejemplo, como en el culto de los orishas, a diferencia de las naciones más al sur, como los Bantú,
que eran más espiritualistas, o sea que eran naciones eh, no tan energéticas, sino que eran mucho más espiritualistas, o sea, un poco diversas, ¿no? Y ahí metieron los barcos, mezclaron a todos y dale para América que va. Ustedes piensen que hay historiadores que dicen que pudieron haber llegado unos 20 millones de personas a África, pero también hubo muchísimos muertos en los viajes, ¿no? Porque no todos los barcos llegaron hasta América y ahí, bueno, ahí murieron africanos y europeos. Este, por lo tanto, la cifra de ese desgaste que se hizo sobre África, eso nunca lo vamos a poder tener ni saber. Pero hay historiadores que pudieron haber llegado desde 12 a 20 millones de personas eh, a los distintos lugares de América durante 400 años, más o menos. Una triste realidad del ser humano hasta donde se puede llegar, ¿no? En esa mezcla que fueron de los africanos para allá se empezaron a llegaron a los puertos, fueron vendidos, porque acuérdense en que los afros eran cosas, no eran personas, sino que eran cosas. Eran como si tuvieran tantas vacas, tantos caballos, tantos afros. Está escrito en los libros que eran cosas, no eran personas. Entonces llegaban a los puertos, los remataban para mano de obra en los distintos lugares donde los necesitaran. Esos afros, hombres, mujeres, niños, algunos escapaban, se mezclaban con los indígenas americanos, y empezó toda una serie de mezclas. Estaban los afros que quedaron prisioneros, que con los tiempos se fueron formando las naciones, fueron los afros que se fueron hacia adentro, se alejaron de las costas y bueno, en el caso como de Sudamérica se metieron en el Amazonas, ¿eh? Donde formaron junto con los indígenas americanos los famosos quilombos, que eran esas fortificaciones en las cuales a los europeos les costaba muchísimo. Hubieron grandísimas batallas entre unos y otros, donde algunas salieron ganando los europeos, muchas salieron ganando los indígenas y los africanos. Y ahí entró el crecimiento de las distintas religiosidades. El afro que se mezcló con el indígena americano formaron las corrientes de lo que es Umbanda, conocida, un poco la Quimbanda, el palo, porque bueno, que la Quimbanda como que va, como que está en el medio. Sobre la costa quedaron más los africanos, porque bueno, el indígena americano no era querido por el europeo. Los africanos fueron formando las distintas naciones de lo que llamamos hoy Batuque, Candomblé, Santería. ¿Mm? Entonces, los afros, sin perder su cultura, porque lo importante del afro era no perder la cultura, se fueron uniendo y desde la fuerza que les daba la religiosidad, se fueron fortificando en la fe. Bueno, ustedes conocen todo ese tema de que los, los europeos querían darle, o sea, que fueran católicos. El afro decía sí, sí, pero sincretizaba sus, sus entidades africanas con los santos católicos, que eso que fue lo que lo conocemos todo hoy por hoy. ¿eh? Y así fue creciendo todo. El indígena americano con su creencia religiosa, el africano que le dio más fuerza todavía, ¿no? A esas, a esos lugares sagrados que es la naturaleza. Entonces entre los dos hicieron una fuerza muy grande, más espiritista, ¿no? Porque bueno, ahí decidían un poco según dónde cayeron los bantú o dónde cayeron los yorubá, por ejemplo, entre tantos y tantos otros, entre tantas distintas naciones.
Y ahí vamos conociendo que algunas naciones fueron desapareciendo, que cuando llegaron a América dejaron de existir, que ya ni en África existen. Y empieza todo un proceso desde el 1500 y algo, porque el africano enseguida, a pesar del sufrimiento que tenía como esclavo, que se fue muy cruel con ellos, enseguida empieza a rearmarse para no perder su cultura. Pero la cultura, por sobre todas las cosas, es la religiosidad. Y en eso no tenemos vuelta. La fe, la religiosidad, la religiosidad, la fe. Fue que al día de hoy millones y millones de personas seamos afro-bandistas, aunque seamos así blanquitos como yo, que partieron desde las religiones de África, desde las personas de África, que partió desde las religiones de la América antigua, ancestral, ¿eh? pero que no eran blancos tampoco. Y hoy por hoy podemos decir que millones y millones y millones y millones de personas cada vez somos más afro-bandistas, que hemos logrado colocarnos en muchísimos lugares a nivel internacional que tienen que ver, como las Naciones Unidas, por ejemplo, que hemos participado este, en diferentes temas de las Naciones Unidas o que ya participamos en diferentes gobiernos, ¿eh? Desde las diputaciones o de distintos lugares, una religiosidad que se ha ido metiendo en la sociedad, que participamos también con otras religiones en distintos foros interreligiosos, y que bueno, que ya no somos del tercer mundo, como nos decían antes, ¿tá? Este, esos brujos de cuarta, como si nos insultaba, como me acuerdo que insultaban a mi madre cuando yo era chico, o mismo cuando yo empecé, que un desprecio, ¿no? Que existía mucho desprecio por nosotros. Y fíjate que yo estoy hablando de hace 50 años atrás. Ha cambiado mucho, hemos hecho muchísimas modificaciones, hemos hecho muchísimos cambios en la forma de ver, de que la gente nos ve. ¿Mm? Yo he participado acá en Europa en muchísimos temas de religiosidad sin ningún problema, ¿ok? En universidades, en programas de, de radio, haciendo actos, sin ningún problema. O sea, hemos avanzado desde un punto de vista de la fe, ¿cierto? Este ha sido el primer capítulo hoy, ha sido como abrir la puerta un poco hacia lo grande de la religión que podemos ir hablando. Ya ahora del próximo capítulo, el segundo, ya iremos profundizando mucho más en todo lo que tiene que ver con la ritualística, ¿eh? Siempre con los secretos guardados. Los secretos no. ¿Mm? Por ejemplo, uno de los grandes secretos que hemos perdido con los años es que en la época que hacíamos nosotros religión, las sesiones, nada de sacar fotos, nada de sacar filmaciones a las entidades. Y hoy como si fuera la revista Hola, saben las entidades todo haciendo... Bueno, creo que hay cosas que tiene que existir un poco de respeto, ¿no? Como algunas cosas que no se pueden decir en voz alta, porque perdemos la esencia. Y no porque sean malas, sino que caiga en oídos que no corresponde, puede tergiversar muchísimas cosas. Y para todos aquellos que usufructan con la religión y que se hacen los grandes cosos, por decirlo de alguna forma, saber algunas, algunos temas puede dar lugar a mucha estafa en la religión. Entonces, iremos hablando, tenemos muchísimo para hablar, muchísimo, no se crean que uno habla 2 días y esto se terminó, no. Se puede hablar muchísimo, se puede enseñar muchísimo teóricamente, ¿eh?
y espero que les guste. ¿Mm? Las preguntas ustedes ya saben, ustedes me encuentran fácilmente a esta altura de la vida, ya me conocen. Si quieren hacer preguntas, me las pueden hacer. Y si quieren hacer cualquier tipo de comentario, también lo pueden estar haciendo. Y en pocos días estaremos con el segundo capítulo de esta larga historia. ¿Ok? Nos vemos, que pasen bien y a las órdenes como siempre.